¿sí? Es igual que en el francés, porque es saldo de deuda, entonces es la tasa por el SK. La única diferencia es que el SK es diferente acá, ¿sí? Y nosotros ya sabemos cuánto vale el SK. Lo calculamos acá. Entonces, de esta forma tenemos la fórmula del interés. Una vez que tienen el interés K, como ya tienen la amortización K, pueden calcular la cuota, ¿sí? Que sería el paso que sigue, ¿sí? Profe, una pregunta. Arriba, cuando habías puesto 9 por T1, ¿T1 lo llamaste 1? O sea, ¿es 1? Lo podemos llamar T1, TK, lo podemos llamar T minúscula porque Pero no son es todas un valor. iguales. ¿Cómo? ¿No es un valor T1? ¿No es un número? Sí, que es S0 dividido N. Ah, Ese 1 que está acá significa la amortización de la cuota 1. claro, o Pero sea, es indistinto, porque como son todas iguales, si querés, si no se quieren confundir, llámenlo T minúscula. perfecto. Porque Perfecto, como son todas iguales, como lo quieran llamar. perfecto, se entiende, gracias. Bárbaro. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos que Tn, ¿no? Que sería la amortización total al momento n, que es todo el préstamo. Si sigue la lógica, que si Tk es igual a K por T1, Tn es n por T1, ¿sí? Estas son relaciones, ya no son fórmulas, pero que los pueden ayudar cuando tienen el problema, ¿sí? Y ustedes saben, esto lo habíamos visto con el francés y acá también se cumple, que todas las amortizaciones acumuladas hasta el final del préstamo, tengo que cancelar el valor del préstamo, ¿sí? Entonces, Tn es igual a S0, ¿sí? Y acá, sí. Volviendo a lo anterior, eso no me queda claro. O sea, ¿por qué IK es igual a IK de abajo? Ah, porque reemplaza arriba. Vamos a poner acá, sí, vamos a poner, tenés razón, así queda como más claro. Vamos a poner acá, reemplazo por la fórmula de SK. Así lo tienen después mejor cuando lo vuelvan a leer. Entonces, como yo ya calculé SK, uso esto, es esta parte de acá. Bárbaro. Y lo multiplico por I. Tenemos, bueno, estas dos relaciones que por ahí les sirve, porque, por ejemplo, si en vez de decir el valor del préstamo le dicen el total amortizado hasta el final del préstamo, ustedes saben que es S0, o si les dicen, bueno, la amortización individual vale 1000 y el valor del préstamo y la cantidad de cuotas del préstamo son 5, ustedes dicen, bueno, ya tengo el T1, tengo el N, con T1 y N calculo la T mayúscula N, que es igual al valor del préstamo. Entonces ahí obtienen el dato del valor del préstamo, ¿sí? Por si lo necesitan, porque a veces vienen como medio enrevesados. En el parcial no es tan enrevesado, porque en realidad como que los datos se los doy más claros, pero en la guía, acá la guía es como más complicada para hacer, ¿sí? Entonces, pero necesito que la hagan porque tienen que entender un montón de cosas que le pasa al préstamo, ¿sí? Que le va a pasar, la persona dejó de pagar, la persona adelantó cuotas, le cambió la tasa, cambió el sistema de préstamo. Pero bueno, si hacen la guía y lo entienden, después en los ejercicios de examen son más fáciles de préstamo, ¿sí? Y la última cosa, sí. O sea, siempre la suma total de las amortizaciones es el saldo del préstamo. El total de todas, ¿sí? Si vos tenés un préstamo de 15 cuotas, la T mayúscula 15 es el valor del préstamo. ¿Por qué? Porque a vos te dio 15 cuotas para pagar el préstamo y en cada cuota, como hay una parte que cancelabas préstamo, vos al final del préstamo tuviste que cancelar lo que te prestaron. Bárbaro, sí, sí. Bárbaro. Y bueno, el interés acá, una cuestión con el interés es que el interés va decreciendo, creo que es sobresaldo de deuda, pero siempre va decreciendo en una suma fija, ¿sí? Y ¿por qué? Porque como la amortización siempre es fija, siempre yo voy bajando el préstamo, por ejemplo, si la amortización es de 1000 pesos, yo siempre, cada vez que pago una cuota, debo menos 1000 pesos. Entonces, como la amortización es constante y el saldo de deuda siempre disminuye en la misma proporción y el interés se paga sobre ese saldo de deuda, en el alemán el decrece, pero siempre en una misma suma que lo vamos a llamar H. ¿Sí? Entonces, la cuota K más 1
que incluye, ustedes piensen esto, la cuota K más 1 incluye amortización e interés, ¿sí? ¿No? Y la cuota K incluye amortización e interés también. Como la amortización es igual en cada uno de las dos cuotas, la diferencia entre pagar una cuota posterior y una cuota anterior es lo que va disminuyendo el interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque como acá lo que tienen, ¿sí? Vamos a plantearlo acá. Acá ustedes lo que tienen, CK más 1 es igual a ¿qué? Es igual a, si lo queremos plantear como T K más 1, ahora siempre me pone esto, K más 1 más I K más 1, ¿sí? Reemplazando el valor de la cuota es igual al componente de amortización y el componente de interés. Y esto es igual a ¿qué? A lo mismo, ¿sí? Acá, vamos a poner K, menos algo que falta. ¿Por qué? Porque esto es igual a esto, ¿sí? Como las amortizaciones son constantes, esto es igual a esto. Ahora, lo que yo sé es que el interés no es igual, ¿sí? El interés va decreciendo, por lo tanto, esto es menor que esto. Entonces, para hacer la igualdad, acá le tengo que agregar un H, que es H, es la suma en la que disminuye el interés de una cuota a la siguiente, producto del pago de la deuda. Si ustedes deben menos, como el interés es sobre lo que deben, van a pagar menos, pero eso que pagan menos siempre es la misma proporción. Y de vuelta, esa idea de la misma proporción es porque esto es igual, ¿sí? Como esto siempre es igual, siempre voy bajando la deuda en un mismo valor, ¿sí? Profe, yo me perdí porque se me cortó un poco el internet. Sí, vamos de vuelta, ¿sí? El interés en el alemán es sobre saldo de deuda, por lo tanto es decreciente. Pero a diferencia del francés, donde ese decrecimiento no sigue ninguna lógica, miren, vuelvo al cuadro de marcha, así un segundo que habíamos hecho la clase pasada. Fíjense acá el interés, 80, 66, es decir, acá bajó 14 pesos, después 53, bajó 13, es decir, no tiene siempre el mismo valor, ¿sí? Va bajando, pero no baja siempre en la misma magnitud, ¿sí? Si vemos el alemán, me adelanto un poco, pero para que puedan terminar de entender la idea, y vemos en el alemán, ¿sí? El interés, que va a ser esto que ahora vamos a hacer el cuadro de marcha, siempre baja en 13,33. De 80 menos 13,33, las 66,67 menos 13,33. El decrecimiento, el interés va decreciendo porque debo menos, siempre es en la misma proporción. En el alemán no, perdón, en el francés no. Si ustedes hacen acá los valores, van a ser muy próximos, pero no es siempre lo mismo, ¿sí? No baja siempre en la misma proporción. Ahora, esa proporción en el alemán que baja siempre, en este caso 13,33, ¿sí? Lo vamos a llamar H, ¿sí? Vamos a decir, bueno, H es cuánto es el interés que voy pagando en cada cuota, ¿sí? ¿Cuánto es el valor? Sí. O sea, sería como la R en una aritmética, por ejemplo, esa proporción de cuánto varía. Vendría a ser como la R en la aritmética, sí. Sí, Claro. sí, sí. O sea, Siempre en la misma magnitud, como en la aritmética, que lo que pasa es que sería como una aritmética decreciente, porque la R sería claro, siempre porque solo negativa acá. decrece en este sistema, perfecto. Acá siempre, pero sería como una R, exactamente. Perfecto. Y si uno lo quiere ver acá, porque nosotros, esta es como una relación que vamos a usar si queremos calcular cuánto es el interés de cada, es decir, el interés que ustedes va decreciendo en cada cuota, lo podemos plantear con el tema de las cuotas, ¿sí? Porque en las cuotas, una cuota posterior, ¿no? Va a ser igual a la cuota anterior menos ese interés. Y piénsenlo de la siguiente manera. La cuota K más 1,
se compone de la amortización K más 1 más el interés K más 1. La cuota K se compone de la amortización K y el interés K. Las amortizaciones son iguales, por lo tanto las puedo cancelar, pero los intereses no son iguales. El interés K más 1, como yo pagué una cuota más, pago menos de interés, ¿sí? El interés 5 va a ser menor que el interés 4, porque yo en el interés 5, como ya pagué 5 cuotas, voy a tener un interés menor que en el 4. Para poder hacer la igualdad, es decir, igualo un interés posterior menos un interés anterior, es en eso que va disminuyendo, en esos 13,33, si ustedes quieren, ¿sí? Si ustedes mírenlo acá, para que lo entiendan, ¿sí? El interés 2, o el interés 5, ¿sí? Que es 26,67, es igual al interés 4, que son 40, menos los 13,33, ¿sí? Es decir, yo en el interés 4 pago 40, en el interés 5 pago 26. Es decir, para que yo pueda igualar esto, al interés 4 le tengo que restar lo que siempre va decreciendo la magnitud del interés, que en este caso son 13,33, ¿sí? Esto les va a servir como una relación, ¿sí? Que tienen que calcular. Por ejemplo, si necesitan tener algún tipo de calcular, por ejemplo, el I de K, ¿sí? Es que es un periodo posterior, es igual al I de K menos 2, por ejemplo, si uno lo piensa en el I de 7, es igual al I de 5 menos 2 veces el H, porque entre 7 y 5 hay 2 periodos, ¿sí? Es decir, si uno lo quiere generalizar, porque ustedes no siempre van a calcular el interés total. Si ustedes quieren calcular, por ejemplo, el interés que pagaron entre la cuota 5, ¿sí? Y la cuota 7, es el interés 7 va a ser igual al interés 5 menos, y acá lo que hacen es 7 menos 5, ese 2 es la diferencia entre las dos cuotas que hay, por el H, ¿sí? Si ustedes quieren calcular ese interés, ¿sí? Y sí, profe, ponele que quiero para el momento 8, no sé. Siempre es K menos 2. No, si vos querés el momento 8, ¿sí? Si vos querés, digo, bueno, el interés del momento 8, vos lo primero que vas a hacer es esto. En general vas a hacer esto. Y por ese 8. Vas a usar la fórmula general. Ahora, si yo te doy, por ejemplo, vos querés calcular el interés 8 y tengo de dato el interés 3 y el H, ahí sí, vos vas a decir interés 8 es igual a interés 3 menos 8 menos 3, se los pongo así para como que quede visual, ¿sí? Por H. Ahí sí, pero si te pide el interés 8, en principio usamos esto, ¿sí? Porque tenemos los datos, es más fácil calcularlo de esta manera. Ahora, si en algún ejercicio tienen el H y tienen que calcular un I que no sea el que tienen, lo pueden calcular de esta manera. Profe, yo no entendí el de arriba, o sea, no entiendo el I57. No, esto vamos a ponérselos así, para que quede más claro. El I7. Ah, ok. Vale. Pero bueno, es otra vez la única cuestión media estrambótica del problema, ¿sí? Como que el tema del interés en la modelización. El resto, vamos a ver, es... acá les voy a corregir más sistemas. Esto pasa por copiar y pegar. Sistema ¿Te alemán. puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. Recién, si hubiésemos querido calcular el interés, como habías puesto, entre el periodo 5 y el periodo 7, ¿tendríamos que Si sumar queremos... esto del 5, 6 y 7? ¿O hay alguna fórmula? Claro, no, ahí lo que hay que hacer, si ustedes quieren calcular, por ejemplo, el interés...
el interés entre 5 puntos y coma 7, lo que hacen es al interés 7, ¿sí? Le restan, ¿sí? ¿Se acuerdan que le restan un periodo anterior para contarlo, ¿sí? Interés 4. Porque si no, no lo cuentan el periodo. Ustedes lo que necesitan es interés 5, 6 y 7, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá, en definitiva, es esto, ¿sí? Interés del periodo 5 más interés del periodo 6 más interés del periodo 7. Si ustedes hacen 7 menos 5, no están contando el 5, ¿sí? Por eso hay que restarle el interés de un periodo anterior. Profe, y en la que dice IN es igual a I7 menos N menos 7 por H. Eso es sacar el interés del momento que vos querés, teniendo como dato el interés. Otro. Claro, es como esto, volcado esto acá, ¿sí? Acá a nivel general. Tengo una pregunta que estoy viendo en el cuadrito. Si yo hago, por ejemplo, I6 menos I3, porque acá veo que no tengo 7, ¿no me va negativo? I6 menos... O sea, me quedaría tipo menos 40. A ver. Claro, no, porque me olvidé de algo, perdón. Tienen que hacer 7 menos 4 por la cantidad de cuotas. Gracias. Es decir, lo que tienen que hacer es... Y a eso le tienen que restar, ¿sí? La amortización. Ahí está. ¿Cómo, profe? No entendí. No, ahora vuelvo, me equivoqué en una cosa. Es decir, si ustedes tienen que calcular el componente del interés, es decir, tienen que agarrar la cantidad de cuotas, ¿sí? Y restarle el componente de la amortización para tener el interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que la cuota tiene el componente de amortización e interés y ustedes necesitan solamente el interés, ¿sí? Entonces, a los valores de las cuotas le restan, ustedes pagaron, ¿cuántas cuotas? Pagaron la cuota, cuentan las 5, las 6 y las 7, por lo tanto cuentan 3, por eso acá es 7 menos 4, porque si ustedes ponen 5, están contando 2 cuotas, ¿sí? Y al valor de la cuota le restan el componente de la amortización individual, la amortización 7 y la 4, para que quede de vuelta 5, 6 y 7, y les da la suma de los intereses. Profe, pero las cuotas son decrecientes, o sea, vos podés multiplicar por CK. No, hay que agarrar cada cuota acá, es decir, hay que agarrar la cuota, es decir, cuando decimos 3 cuotas de K, es decir, decimos la cuota 7, la cuota 5, la cuota 6 y la cuota 7. 3 cuotas de K, pero acá teniendo en cuenta que este K es diferente, ¿sí? Como que le estamos diciendo que suman 3 cuotas, ¿sí? Pero no hacen 3 por el valor de la cuota porque son diferentes, ¿sí? O sea, agarramos la cuota 7, la multiplicamos por 7 menos No, agarrás la cuota, vamos a ponerlo así, bueno, así los vas a confundir, si no, agarran la cuota 5, le suman la cuota 6, son diferentes, ¿sí? Acá es más complicado hacerlo porque tienen que ir 1 a 1, y le suman la cuota 7, ¿sí? A esos valores de las cuotas, ¿qué hacen? Le restan los valores de las amortizaciones, ¿sí? Y tienen los intereses. ¿Se entiende? Y esas amortizaciones. Estas son fáciles, porque acá sí podríamos hacer 3 por T, ¿sí? Porque como son iguales, ¿sí? Pero bueno, lo de 7 menos 4, ¿qué sería? Claro, el interés. Que había antes. 7 menos 4, el 7 es el momento final donde estamos evaluando, ¿sí? Y el 4 es un periodo antes para contabilizar el 5. Sí, profe, pero ahí lo sacaste de la fórmula. ¿Qué fórmula? De la de recién. Antes de que vos pongas C5, C6, C7, decía 7 menos 4 entre paréntesis por CK. Claro, no, pero ahí sí los cambié porque los iba a confundir, porque como la C de K no son iguales, sí, sino por ahí lo que hacen es 3 por C de K, y ese 3 por C de K lo que dice es que había que contar 3 cuotas, pero pongámoslo así, porque como las cuotas no son iguales, como teniendo la idea, bueno, sumo la cuota 5, sumo la cuota 6, sumo la cuota 7, y después resto las amortizaciones de cada periodo.
Ok, o sea, el interés del 7 y del 4 no iría en esta fórmula. El interés, no, queda acá. Por eso lo cambié. Y esto es igual así, al interés 5, 6 y 7. Y una pregunta, antes cuando habías escrito el interés entre 5 y 7, hace bastante, era igual a I7, que I7 No, es igual a acá I5. lo cambié por eso, porque estaba confusión. Ah. El I7 igual a I5 por 7 menos 5 por H. Ok, perfecto. Fíjense que vamos a hacer el mismo ejemplo que antes. El cuadro de marcha, ¿sí? Lo mismo que en el francés, el préstamo, que son de 100.000 y demás. Y fíjense cómo vamos a completar ahora. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros lo que decimos no es que completamos por línea por línea, sino lo que me permite completar, lo completo más rápidamente, ¿sí? Entonces, lo primero que calculan ustedes es el TDK. Minúscula, así que ahora lo voy a cambiar. El minúscula. ¿Esto es igual a qué? Al valor del crédito, 10.000 dividido la cantidad de cuotas, que son 6. Esto les da 1.666,67. Llenaron toda esta columna. Ya lo primero que completan es la columna T minúscula. La segunda columna que uno va completando son las T mayúsculas. ¿Por qué? Porque T1, esto sería por la fórmula 1 por TDK, ¿sí? 1 por TDK. Por lo tanto, sería 1... Esperen que... Esto sería 1 por 1.600... Bueno, cuando vuelva a su lugar esto, vamos a seguir. 1 por 1.666. Se los voy diciendo, ahora se los escribo, ¿no? Pero completan toda esa columna, porque después T mayúscula 2 es 2 por 1.666, T mayúscula 3 es 3 por 1.666, entonces le permite a ustedes completar, ¿sí? Toda esa línea, ¿sí? Esto es 1.666 con 67. Ahora la T2 va a ser 2 por 1.666. Por lo tanto, acá completan ustedes que esto da 3.333,33. ¿Sí? A uno más. Los únicos, perdón, una pregunta. Sí. Los únicos datos que nosotros tenemos para empezar acá son los 10.000. Sí, ¿A qué datos datos, da el ejercicio? Sí. Siempre van a ser estos los datos para los cuadros de marcha. Los datos es el S0, que es igual a 10.000, la tasa mensual, ¿sí? Porque es, las cuotas son mensuales, que es el 0,008, y el N, que es igual a 6. Con esos tres datos llenamos todo el cuadro. Perfecto. Entonces, fíjense que la segunda columna que yo lleno, porque es la más sencilla, es la T mayúscula, ¿sí? Y así sucesivamente, acá les pongo, ¿sí? Sucesivamente con T4, T6, ¿sí? Esto no cambia nada. Una vez que calcularon esto, lo siguiente que es más fácil para calcular es el saldo de deuda, ¿sí? Porque como el saldo de deuda viene restado a la T mayúscula y ustedes la T mayúscula ya la calcularon, lo que dicen es, bueno, voy a completar la columna de la S, ¿sí? Lo que nosotros sabemos, para empezar, por la característica de los préstamos, que el S0 es igual al S1, ¿sí? Que es igual a 10.000. Ya completaron acá los 10.000. Ahora seguimos. S2, ¿sí? S2, dijimos que vamos a hacerlo por el método retrospectivo, que es el más fácil acá. Es S0 menos
T1, ¿sí? Ustedes ya calcularon, por eso es la lógica de cómo van completando el cuadro, ¿sí? Porque lo van completando de manera tal de poder ir llenando todo el cuadro. Acá es 10.000 menos 1.666 con 67. 8.333 con 33. ¿Sí? Ahí habría que aplicar la fórmula de SK es igual a S0 por 1 menos K menos 1 Claro, por N. es decir, lo que pasa es que en el cuadro de marcha ya lo tenés, pero vos podrías hacer esto, que vos decís, bueno, esto es S0, Claro. menos 1 por T. ¿Sí? Porque T vale 1.666, ¿sí? Eso serían 10.000 menos 1 por 1.666 con 67. ¿Sí? Pero ya como acá ya tenés el valor de la T1, no la volvés a calcular. ¿Sí? Usamos ya la fórmula general. Porque vos la T1 la calculaste antes. Como que Pero ya si yo la calculo con la de, por ejemplo, S2 es igual a 10.000 por 1 menos 2 menos 1 dividido 6. Con la de la que decía saldo de deuda. Claro, es decir, lo que vas a hacer es 10.000 menos 1 por 10.000 dividido 6. Lo que pasa es que ya este 10.000 dividido 6, que es la T minúscula, vos ya lo tenés el dato. ¿Sí? Porque ya lo calculaste al principio. Entonces no lo volvés a calcular. Y con la T mayúscula 1, que es lo que vos decís es 1 por la T minúscula, no lo volvés a calcular, porque vos ya calculaste como el cuadro lo fuimos armando de manera tal de que yo ya calculé la T1, digo, bueno, uso ya la fórmula general, S0 menos T1. S0 lo tengo, sí, 10.000. T1 lo tengo, sí, 1.600. Claro, y lo mismo para S3, aplico esa misma Claro, fórmula. ahora seguimos. Claro, ahora, por ejemplo, cuando hacemos S3, por eso la lógica de cómo, y es diferente la lógica de cómo arman de cómo armaron el francés. Si ustedes vuelven a ver, vieron que en el francés no hacíamos esta lógica de decir primero la T minúscula, después la T mayúscula, después la S. Y íbamos primero con la C, después calculábamos la T1, después con la T1 calculábamos el I1, era diferente la lógica de armado del cuadro. ¿Sí? Vuelvo un minuto a lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Cuando nosotros hicimos en el francés, para repasar, fíjense que calculamos la C, esa sí llenaba toda la columna, pero después calculaba el I1, calculaba el T1, después calculaba la T mayúscula 1, después pasaba al S2, después iba al I2, y así, para ir completando el cuadro. Acá es otra la lógica del armado, ¿sí? Por la característica del préstamo. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Profe, ¿los intereses lo van a hacer de este estilo? Los intereses ahora es lo último que vamos a calcular, ¿sí? Lo último que nos queda por calcular. ¿Sí? Y sucesivamente les pongo también, ¿sí? Para no seguir, pero ¿entienden la lógica de cómo armamos esto? Sí, ¿no? ¿Me fueron siguiendo? Sí, profe. Bárbaro. Una vez que tienen, fíjense que ustedes ya, esta columna, la primera que armaron, la amortización, después armaron la amortización acumulada, después ya armaron la de saldo, me falta la de interés y la de cuota. Si lo último que vamos a calcular es la cuota acá, ¿sí? Ahora sigo por el interés. Bueno, ¿qué tengo que calcular? El interés 1, ¿sí? La I mayúscula 1, que es igual a la I minúscula, ¿sí? Que es la tasa, por el S1. ¿Sí? La tasa la tenemos, 0,08. El S1 lo tenemos, lo completamos acá, cuando fuimos, por eso la lógica de cómo lo vamos armando, que son 10.000, eso les da 80. Y una vez que tienen la I1, ahora sí dicen la cuota 1 es I1 más E1, por lo tanto es 80 más 1.666 con 67.
que es el valor de acá, que es 1.746,67. Interés y cuota van al I2, ¿sí? El I2 es igual a ¿qué? Al I por el S2. ¿Cuánto vale el S2? Ya lo calcularon acá, 8.333,33. 8.333,33. Por lo tanto, el I2 vale 66,67. Una vez que tienen el I2, calculan la cuota 2, que es I2 por P minúscula 2. Es decir, es 66,67 más 1.666 les da 1.733,33. 1.733,33. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Se entiende cómo terminamos de completar el cuadro? Harían I3, que es I por S3, les daría el valor, la cuota 3 es ese valor más 1.666,67. Y ahí terminan de completar el cuadro, ¿sí? ¿Se entendió el sistema alemán? Sí, Sí, perfecto. profe. Perfecto. Bueno, esperen que esto, porque acá terminamos el archivo esperen que lo grabo, así lo tienen, ahora se lo subo al final de la clase. ¿Sí? Un segundo. El que viene, que es el directo, es más fácil todavía que este, ¿sí? Lo que pasa es que va a tener una crítica que ahora la vamos a dar, pero es mucho más sencillo. Yo sé, esperen que esto lo cierro acá. Y abro el archivo, acá, que sería parte 3. Estamos virtual. Tengan paciencia hasta que abra el archivo, pero bueno. El sistema directo, se los adelanto, lo que va a tener... Perdón, sí. tengo una pregunta del cuadro de marcha. Acá, igual que en el francés, la idea es llegar a los 10.000 en las amortizaciones como el principio del saldo, ¿no? Perfecto. Sí, que como también da periódico la amortización, por ahí llegas a 9.999, porque redondeas, pero sí, la idea es que el T mayúscula 6 sean 10.000. Perfecto. Bárbaro, excelente. Bueno, vamos al... pantalla, acá. Vamos al siguiente sistema de préstamo, que es el directo, ¿sí? En el directo, ¿sí? La primera cuestión acá importante es que en este sistema de... perdón, primero. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Excelente. Todo esto que está acá lo vamos a resumir en las características, pero la primera cuestión importante acá es que este régimen este sistema se rige por régimen de interés simple, no es compuesto, ¿sí? Lo que vamos a tener es, las cuotas son constantes, ¿sí? Característica igual que el francés, ¿sí? La amortización es constante, característica igual que el alemán. Y la diferencia es que el interés, en vez de pagarse sobre saldo de deuda, como en el francés y como en el alemán, que era decreciente, el interés se paga sobre monto original. Entonces, como se paga sobre monto original, el interés también lo verá acá, porque si la cuota decimos que no siempre es la misma, el interés no sé. Este sistema puede considerar que es usurero, es injusto que uno pague interés lo que le está originalmente, justo interés es tratado de encontrarse el tema de la amortización, ¿sí? Eso sería lo que uno debería hacer, pero bueno, solamente no se usa en plaza, tipo en bancos y demás, no se va a usar porque, bueno, si en un banco les dicen sistema directo, uno puede hacer una denuncia en defensa del consumidor o hacer un juicio y el banco lo va a perder porque es usurero, el sistema, justamente por este tema que les mencioné,
pero se suele utilizar cuando es pago, por ejemplo, pago en cuotas de un electrodoméstico, ¿sí? A 12 cuotas, ¿sí? Sin interés, que les dicen sin interés, es mentira, interés siempre hay, y el método es por el sistema directo, ¿sí? Que se utiliza. En el único caso que lo vamos a utilizar, ¿sí? Para autos también, pero en general piensen en Frávega, Garbarino, cuando uno va a comprar algo en 12 cuotas, les aplican este método del sistema directo, ¿sí? Es muy sencillo esto, ¿sí? La amortización es como en el alemán, es exactamente igual que el alemán, T minúscula. Es igual al valor del préstamo sobre n. La T mayúscula, ¿sí? Que no está acá, pero es igual que en el alemán, ¿sí? La T mayúscula es igual a K por la T, ¿sí? Que es lo mismo que K por S0 sobre N. ¿Sí? Las mismas fórmulas, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? El interés es sobre monto original, no es sobre saldo de deuda, por lo tanto siempre es el mismo interés. Al valor del préstamo lo multiplican por la tasa de interés. Acá lo llamamos tasa directa, pero es la tasa de interés del préstamo, ¿sí? La cuota es igual a ¿qué? Si la cuota, ¿sí? Uno tiene que pensar que la cuota acá, ¿sí? Es igual a... Perdón, yo me perdí en el anterior. Ahí en ICA es igual a, bueno, en la ID, digamos. O sea, el dato va a ser la ID, vos no vas a decir... Sí, es un dato. Le ponemos esta D como decimos interés directo, pero es la tasa de interés del Claro, préstamo. es solo para anotarlo, pero ese va a ser el dato que nos vas a dar. Sí. Ese es el Ah, dato, perfecto, exactamente. gracias. Entonces, si la C de K, ¿sí? Es la T minúscula de K más I de K, bueno, esto está desprolijo, pero entiéndanlo así, ¿sí? Yo ahora reemplazo, ¿sí? Por las fórmulas de K. Y entonces, ¿qué tenemos? Si ustedes reemplacen la K, donde dice I de K, lo reemplazo por la I por S0. Entonces, sacan factor común S0 y entonces queda, bueno, acá queda 1 sobre N, ¿sí? Y acá queda I. Esta sería como la fórmula de la cuota que siempre va a ser la misma, ¿sí? No van a tener, bueno, la amortización acumulada estaba acá. Profe, o sea que la cuota, lo que yo pago por mes, digamos, o por X plazo, siempre es una misma cuota y una misma interés. Siempre, sí, siempre van a ver cómo llenamos el cuadro de marcha, que se llena rapidísimo este. Es el mejor para llenar porque se llena, con 3 cálculos locos llenaron todo el cuadro, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, siempre la misma cuota, siempre la misma amortización, siempre el mismo interés, siempre todo lo mismo. Y por ejemplo, si yo voy a un banco porque quiero un préstamo, ¿siempre te dicen esto es sistema alemán, por ejemplo? ¿O se da por En general no te lo dicen, porque uno tiene que pensar que el que va a pedir un préstamo quizás no es idóneo en el tema y por ahí va, imagínense, va un abogado y le dice sistema alemán, claro, sistema no, francés. a mí nunca, o sea, no me sonó nunca escuchar eso, por eso te No, pregunto. no, en general, a veces te dicen, sí, pero no es que uno elige, y te van a decir francés, ¿sí? Te van a decir sistema francés.
O sea, está generalizado en los bancos de un mismo país. No es Sí. que yo puedo ir a un banco y me dice, bueno, acá está el sistema, y otro. No, No. porque la negociación no es recíproca, no tienen el mismo poder de negociación el deudor que el acreedor. Entonces, como el que pone las condiciones es el acreedor y te dice, ¿es esto o no es nada? Claro, pero por ejemplo, si hay distintos bancos con distintos sistemas, yo puedo elegir a dónde ir, por ejemplo. Sí. Pero me decís que no, que está generalizado el mismo Está sistema. generalizado francés, sí, está generalizado francés. Perfecto, gracias. Por ley, en Argentina es el francés en todos los bancos. Sí, no es un tema de ley, porque no es que está por ley, está como la práctica comercial aplicado, porque el francés y el alemán si uno los compara y uno dice, ¿cuál conviene más? ¿Sí? Imagínense que es el mismo valor de préstamo, la misma tasa y el mismo plazo. Y uno dice, ¿en cuál pagué más o en cuál pagué menos? En los dos pagan igual. Al final de la historia, los dos pagan igual. La diferencia, y por eso se usa el francés, es que en el francés, en las primeras cuotas, cancelan muy poco de amortización. Casi todo es interés. Mientras que en el alemán, la primera cuota es más amortización. Si el préstamo tiene 35 cuotas, ¿dónde debo menos? Después de medir esas cuotas, las últimas cuotas, el alemán cancela y casi tres al revés. Por tanto, al final es uno u otro. Pero en el desarrollo del préstamo no es lo mismo. Es decir, voy cancelando más al principio con el alemán que con el francés. Entonces, ¿por qué conviene? O sea, ¿por qué se eligió el francés, digamos? Le conviene al banco, porque, es decir, si el deudor no puede pagar, es decir, llegó a la cuota 5 y no puede pagar más, es decir, imagínense que hay que subastar la propiedad, es decir, en la subasta el banco se lleva más, porque en ese momento debe más el deudor. ¿Sí? Claro, porque vos Entonces, en la mitad del préstamo debes más en el francés que en el alemán. En el alemán. Claro. Entonces vos no pudiste pagar más y entonces, es decir, con la subasta vos te quedás con menos plata después de pagar todo. ¿Pero qué es la subasta? Es el remate judicial, cuando le Pero en rematan caso al de deudor que, porque no puede en pagar. caso de que yo pueda pagar todo a tiempo, sería lo mismo para el banco y para mí. Sería exactamente lo mismo, Claro. uno u otro. Sí, sí. De Y hecho, en después otros ustedes países quieren... se usa, profe. Por después ejemplo, ustedes... ¿en ¿Cómo? Estados Unidos se usa el americano o ya lo dejaron? En Estados Unidos está más usado el americano, que es el cuarto que vamos a ver. Tienen como otra lógica. E incluso tienen otra lógica, es decir, también acá depende mucho, yo no soy experto en finanzas, ¿no? Pero si después alguno de ustedes se especializa en eso, lo van a ver. Tiene que ver también con el tema de la mentalidad en cuanto a la inversión, ¿sí? Imaginemos en la Argentina que no hubiese... Uno invierte en general muchas veces compra dólares, ¿no? Pero imagínense que el dólar estuviera fijo y un argentino, un inversor cualquiera, dice, bueno, tengo ahorros en pesos y lo quiero invertir. ¿Cuál es el tipo de inversión más usada en la Argentina? El plazo fijo. ¿Sí? Uno invierte, deposita. Después hay inversiones mucho más sofisticadas, fondos de inversión y demás. Pero la idea como generalizada es, lo ponemos en un plazo fijo, un mes, me paga interés y retiro, ¿sí? Siempre bajo el concepto de que no hay un tema de tipo de cambio y demás, porque si no el argentino compra dólares por un tema de ahorro, ¿sí? Pero si no, el plazo fijo. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, cuando la persona tiene ahorros, donde inviertes en la bolsa, compra acciones.
que acá en la Argentina también se puede comprar acciones, pero no está tan generalizado, ¿sí? Uno si tiene ahorros no es que piensa tanto en comprar acciones. Bueno, en Estados Unidos sí. Como la tasa de interés es muy chica en Estados Unidos porque no hay inflación, por ahí les pagan un 2% anual, no es nada, ¿sí? Entonces prefieren invertir en la bolsa. Bueno, si la acción del precio sube, van a ganar, y si el precio baja, va a perder, ¿sí? Pero eso hace que también, en cuanto a la dinámica, sean diferentes, ¿sí? Los sistemas de préstamos que se dan. En Estados Unidos igualmente está todo mucho más flexibilizado, ¿sí? No es como en la Argentina que por ahí hay una ley y la ley para las provincias. Cuando maneja la situación y demás, dice, bueno, acá según el sistema de Nueva York y el sistema alemán, ¿sí? Y han indicado, porque tienen como más autonomía los estados dentro de ellos. Bueno, no sé tanto, ¿sí? Ahí toda la provincia, ¿sí? En Estados Unidos sí, el sistema que vamos a ver ahora, que más usado es el americano, ¿sí? Gracias. Y el SK, acá se los escribo, el SK, ¿sí? La fórmula es la misma que la del alemán, ¿sí? Porque en el sistema directo, la T minúscula es la misma que en el alemán. ¿Sí? No les escribo la fórmula porque la tienen en el otro punto. Bueno, la tienen acá, sí, está acá hecha, ¿sí? Yo a veces me olvido lo que viene, ¿sí? Entonces, acá está hecho como SK más 1, ¿sí? Pero sería lo mismo si lo planteamos como SK, a ver si los voy a copiar acá con SK para que lo tengan igual, ¿sí? Si uno lo piensa como estoy calculando el SK, ¿sí? Habiendo pagado K cuotas, esto sería S0 menos TK menos 1. Por lo tanto, sería el SK, sería S0 menos K menos 1 por T. Y T es igual a ¿qué? Al S0 por dividido N. ¿Sí? Esta sería como, que es la misma fórmula que en el alemán, ¿sí? Y lo vamos a hacer solo por el método retrospectivo de vuelta porque es el más fácil cuando tenemos amortización constante, ¿sí? Entonces esta sería la fórmula. Acá está pensado con K más 1 es lo mismo, ¿sí? Si acá es K más 1, acá es K. Pero llamar K o K más 1, acá es un número, S9, S0 menos T8. S9 es S0 menos 8 por S0 sobre N, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Si ustedes los confunden K más 1, por eso olvídenselo. Pero es decir, acá yo pongo un índice, donde el índice que pongo acá va a ser un número mayor, un periodo mayor que el índice que pongo acá. Esa es la lógica, llamarlo K más 1 y K, llamarlo K y K menos 1, ¿sí? Y no les va a cambiar el resultado, ni mucho menos, ¿sí? Mismo ejemplo que antes, por lo tanto, mismos datos. Miren cómo se completa esto. Es un placer completar este. S0, ¿sí? Es 10.000. N son 6 meses. Y la I de 30 es igual a 0,008. Como todo es igual, es 0. Completé la fila del interés. Como la cuota es la del interés más la cotización, la cuota siempre es T más I. Es siempre 1.666,67 más 80. Es decir,
1746,67. Y ya completaron toda esta línea. Ya completaron 3 columnas. ¿Sí? Con 3 cálculos, 3 columnas. ¿Cuáles me quedan para completar? Bueno, lo mismo que en el alemán, ¿sí? T1 es igual a 1 por T. Por lo tanto, 1 por 1666,67. 1666,67. Dos por 1666 da 3333,33. ¿Sí? T3, esto es 3 por 1666, acá les da 5000. ¿Sí? ¿Entienden la lógica? Acá lo mismo que en el alemán. ¿Sí? Y entonces ahí completan la columna de la T mayúscula y queda la columna de la S. Sabemos que S1 es igual por definición a S0, por lo tanto es igual a 10.000. El S2 va a ser igual al S0 menos la T mayúscula 1, que ese dato ya lo tienen porque lo calcularon en el dato anterior. Entonces, esto va a ser igual a 10.000 menos 1666,67, 8.333,33, que el S3 va a ser el S0 menos el T2, acá el T2 lo tienen, que son 3.333,33, y acá les va a dar 6.666,67. ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, no. Sí, sí, se entiende. O sea, Bárbaro. la S y la T es igual a la Al alemán. alemán. A cómo lo completan como en el alemán. Exactamente. Porque tiene la lógica de que como la amortización es exactamente igual que en el alemán, entonces la amortización acumulado y el saldo de deuda es exactamente igual que en el alemán. Perfecto. Bárbaro. ¿Todos entendieron cómo? Bárbaro. Vamos al último. No me vayan a que entremos a esta hora. Ah, bueno, nada. Después, en tal caso, si bien mañana remamos un poco. Sistema americano con fondo amortizante. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a ver si lo tenemos acá. No. ¿Se acuerdan ustedes el sistema, cuando vimos la modalidad de sistemas? Vieron que había, el primer sistema era, a mí me prestaban en el momento 0 y yo devolvía todo en el momento n. Devolvía capital e interés. ¿Sí? Y habíamos dicho eso no sirve porque es muy riesgoso, el deudor hay que ver si junta la plata y no sirve. Y había una segunda instancia donde a mí me prestaban el capital en el momento 0, yo pagaba intereses en forma periódica y el monto, el valor prestado en el momento 0, lo devolvía en el momento n. ¿Sí? Y también esa habíamos dicho que mucho no servía porque, está bien, los intereses los pago en forma periódica, pero lo que realmente importa es el valor del préstamo y eso lo tengo que devolver al final. Bueno, acá es muy parecido a ese sistema, ¿sí? A mí me prestan la suma 0 por n periodos
a una tasa. Al finalizar el periodo, el deudor abona el interés, ¿sí? Y a la conclusión del plazo, es decir, a la conclusión del préstamo, devuelvo el capital, ¿sí? Eso es exactamente igual que el caso 2, ¿sí? Que habíamos visto. Pero, acá, entonces con el último pago de interés, devuelvo la suma prestada. Pero, para evitar que el deudor junte todo junto al final, lo que va haciendo son depósitos, ¿sí? Acá dice el deudor, para evitar encontrarse con dificultades financieras en el momento en que debe integrar el préstamo, en el momento N, está obligado a constituir un fondo, es decir, está obligado a hacer depósitos mensuales de manera tal de que esos depósitos mensuales al final del periodo junten el valor del préstamo. ¿Sí? Pero esos depósitos mensuales como que entraría la tasa de interés también, ¿o no? Sí, el tema es el siguiente acá. Acá hay una cosa importante, ¿sí? Acá tenemos una tasa, acá, que es la que pago, es la que yo pago los intereses, y otra tasa acá, que si se ven, tiene una I'. Porque cuando a mí me obligan a depositar, y me dicen, mirá, vos tenés que depositar 1.000 pesos por mes para juntar 10.000 pesos en 2 años, yo deposito 1.000 pesos por mes, pero el banco me paga un interés. Entonces acá hay un interés que yo le pago al banco por el interés y hay un interés que el banco me paga a mí por yo estar haciendo los depósitos para juntar el valor al final del periodo. Entonces aparece una I y una I'. Como ustedes se podrán imaginar, hay una tasa que el banco me cobra y una tasa que el banco me paga. La I, que es la tasa que el banco me cobra, es mayor que la que me paga, ¿sí? La que yo le estoy pagando por los intereses es mayor esa tasa que la que el banco me paga por yo hacer los depósitos para juntar el dinero, ¿sí? Por eso acá van a aparecer 2 tasas. ¿Cómo? Perdón, o sea que pagando por mes, depositando, sería mayor o menor a pagar todo en el mismo momento. No, va a ser menor, porque yo voy a hacer depósitos para juntar el valor final al final del periodo. Pero que yo a la vez pongo un plazo fijo, entonces el banco... es como si pusieras, exactamente, es como si vos todos los meses pusieras un plazo fijo que lo renovías 2 meses y cada mes, pues el primer mes pones un plazo, los yo puse más, y hay interés que el banco paga haciendo esos plazos. Es a ser menor del que vos le pagues al banco por estar pagando el interés del préstamo. Está bien, gracias, profe. No, de nada. Y las características acá del préstamo van a ser iguales que las del directo. La cuota va a ser constante, ¿sí? El interés es sobre el monto inicial también, con lo cual es constante. Y la amortización, ¿sí? Que es lo que yo deposito, ¿sí? También es un valor constante, que se hace un depósito de cuota T, que es el depósito para acumular, que es constante porque imagínense que si de vuelta la cuota es el interés más la amortización, la cuota siempre es igual y el interés siempre es igual, la amortización es siempre igual. Y lo que ustedes me van a decir es, ¿cómo lo distingo del directo? Porque cuando nosotros hagamos el cuadrito final con las características de todo, siempre hay una característica que un sistema respecto del otro difiere para que ustedes puedan decir esto es alemán, esto es directo o esto es americano. Perdón, es francés, alemán o directo. Pero si ustedes comparan el directo con el americano, tienen todo igual, porque la cuota en los dos son iguales, el interés en los dos son iguales y la amortización en los dos son iguales. Entonces, ¿cómo distinguimos si estamos en un préstamo directo o estamos en un préstamo americano? Porque el préstamo americano tiene 2 tasas. Aparece la I y aparece la I'. Cosa que en el directo no, en el directo había una sola que era 0,008, ¿sí? Y usaba esta. Acá van a tener 2 tasas. Esa va a ser la manera en la cual ustedes distinguen un préstamo del otro, ¿sí? Tengo una pregunta. Sí.
porque se me cerró, tal vez ya lo dijiste y no lo escuché porque fue mientras se me fue. No entiendo por qué, o sea, a mí me convendría hacer un depósito en vez de ir pagándolo si tengo que tener la plata y es lo mismo. No, porque vos ese depósito lo haces, vos lo que tenés que hacer es al final del periodo tener la plata para devolver lo que te prestaron en el momento cero, 1.000.000 de pesos. Entonces, como está el riesgo de que vos no tengas 1.000.000 de pesos, porque es una suma importante al final del periodo, lo que te obligan es hacer un depósito por mes, de manera tal de que cuando llegues al final del préstamo hayas acumulado el 1.000.000 de pesos. Claro, pero lo que no entiendo es qué me cambia a mí entre hacer un fondo o ir devolviéndoselo con él al banco. No, lo que pasa es que es otro sistema de préstamo. Vos le podés pagar una cuota que le vas cancelando amortización e interés, pero es otro sistema de préstamo diferente, es otra modalidad acá. Pero a nivel monetario para mí es lo mismo. A nivel monetario, entre el americano y el alemán, si son las mismas tasas de interés, no es lo mismo. Porque vos en el americano pagás más interés porque siempre el interés lo pagás sobre monto original. Y en el alemán siempre pagás interés sobre saldo de deuda. Entonces te va a convenir el alemán. No, yo decía entre el directo y el americano. Entre el directo y el americano, la diferencia es cómo están las tasas de interés, esta tasa activa y esta tasa pasiva. Porque como tenés dos, entonces hay que comparar cuál es el diferencial entre lo que vos pagás y lo que vos cobrás. Si ese diferencial, ¿sí?, entre lo que vos pagás y lo que vos cobrás es menor que la tasa de directo, te conviene el americano. Genial, gracias. De nada. Bueno, acá está un poco explicado, es decir, lo que se llama la constitución de fondos, ¿sí?, que es, ¿cómo se llama? Es esta T, la amortización, y que tenemos una cuota, que es la cuota total, que se va a llamar cuota de servicio, que es la parte de amortización y la parte de... ¿sí? En muchos casos, la parte de amortización es medio obligatorio. En realidad lo que importa es que el deudor tenga la plata al final del periodo para devolver el préstamo, ¿sí? Pero si bien se habla de que es facultativo para el deudor, no es obligatorio constituir el fondo, en general el banco lo va a exigir para entregar el préstamo. Le va a decir, está bien, es operativo, pero o lo haces el depósito, firmás que vas a depositar, si no, no te entrego la plata. Con lo cual, eso facultativo se termina tornando un poco obligatorio, si quieren, ¿sí? Fíjense una cosa, el interés es igual que el directo sobre el monto original, ¿sí? S0 por I. La amortización, ustedes visualícenlo, acá no está hecho, ¿no? Pero visualícenlo en un cuadro, en una línea de tiempo, tienen una T en el momento 1, una T en el momento 2, una T en el momento 3. Y todas esas T llevadas al momento N tiene que ser igual a lo que ustedes van a devolver del préstamo, ¿sí? Entonces, este S0 está en el momento N, ¿sí? Porque es el valor que me prestan en 0 que tengo que devolver en N. Yo hago depósitos de amortización en el momento 1, en el momento 2, en el momento 3, y todas esas amortizaciones tengo que sumar en el momento N el valor del préstamo. Y entonces, ¿en qué estamos, si ustedes lo quieren ver? Como un valor final. Esto es el valor final, que está en el momento N. Estas son las cuotas que voy depositando en 1, en 2, en 3, hasta N, y las tengo que capitalizar todas hasta N. Como es el mismo valor, es una renta constante, ¿sí? Entonces es una S, 1N, y miren acá de vuelta la atención que es I', ¿sí? Y esta es I, son dos tasas diferentes. Que en definitiva vamos a llamarlo tasa activa y tasa pasiva, ¿sí? La tasa activa es la que tiene mayor valor, que es la I, la tasa pasiva es la que tiene menor valor, que es la I', ¿sí? Una y otra. Ahora, a mí lo que me interesa acá no es el S0, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ese valor lo conozco, que es el valor del préstamo. Lo que yo quiero saber es cuánto tengo que depositar por mes para llegar a acumular este S0. Por eso, lo que nosotros vamos a calcular es la T minúscula, ¿sí? Lo que vamos a utilizar es esta fórmula de T minúscula y la fórmula de la I mayúscula, ¿sí? Y esto que les decía, que la I es distinto de la I', la I es lo que pago, la I' es lo que cobro, y es la activa, la I, y la pasiva, la I', ¿sí?
Esto expresado ya como la S, como el valor que nosotros conocemos, ¿sí? Tienen acá la fórmula, ¿sí? S0 dividido 1 más I' a la n menos 1 sobre I, ¿sí? Y acá lo que tenemos es, una cuestión importante, es que tenemos intereses que pagamos, ¿sí? Que están dados acá, pero también tenemos intereses que cobramos, porque el banco me está pagando a mí, yo estoy cobrando por haber hecho esos depósitos, ¿sí? Entonces, el interés pagado es muy fácil, porque como siempre pago lo mismo, porque es constante, lo que es el n por el interés, ¿sí? Si uno quisiera calcular esto, mi n, ¿sí? Y n, porque porque lo tengo, esperen que estoy haciendo lío. ¿Sí? El I más grande. La I es la de n, ¿sí? Porque es el mismo valor, 5 cuotas o 5. Entonces, 5 es igual que interés. Y el interés es igual que 0i. Es decir, esto que tienen acá es la parte del interés. ¿Sí? Ese es el interés pago, siempre el mismo. ¿Sí? Pero también ganan interés, porque ustedes al estar haciendo la amortización, el banco les da un interés para llegar al fondo. Entonces, el interés que ustedes ganan es, al valor del préstamo, le restan la cantidad de amortizaciones que ustedes pagaron. Recuerden que la cuota está compuesta por amortización y por interés. Entonces, si al valor del préstamo le resto las amortizaciones que yo pagué, tengo el interés que el banco me dio por haber hecho esos depósitos, ¿sí? Entonces acá lo que sí tiene... Una pregunta, ¿esto sería I mayúscula prima N? Esto sería exactamente I mayúscula prima N. Para esto. Vamos a... Creo que la diferencia de notación entre las I mayúsculas es la prima también, ¿no? Sí, sí, sí. Igual si ustedes acá, para no confundirse, quieren poner interés pagado, interés ganado, y lo pueden poner así, no hay problema. Igual siempre el ejercicio les va a decir si es ganado o pagado el interés. Yo no les puedo preguntar cuánto es el interés de todo el préstamo, cuánto es el interés entre la cuota 3 y la cuota 8. En el resto sí se los puedo preguntar, porque hay solamente interés pagado. Pero acá, como hay también interés cobrado o ganado, les tengo que aclarar cuál de los dos es, ¿sí? Es muy simple, vamos a ver este ejemplo, van a ver que es muy simple como se resuelve esto, que dice, el señor obtuvo un préstamo de 10.000, ¿sí? Entonces, si uno dice, bueno, ¿qué datos tengo del problema? Tienen el valor del préstamo, ¿sí? Que son 10.000 pesos por sistema americano. Calcular el importe que debe presupuestar mensualmente, lo que me está preguntando es la cuota, ¿sí? ¿Cuánto tengo que pagar de cuota? Si la tasa de interés de la deuda, acá fíjense que aparecen dos tasas. Cuando dice la tasa de interés de la deuda, es lo que ustedes deben, ¿sí? Este sinónimo de tasa de interés de la deuda es sinónimo de I, y el interés del fondo es lo que ustedes depositan, ¿sí? Entonces, la tasa de interés del fondo es sinónimo de I', ¿sí? Igual es muy fácil esto identificarlo porque siempre la tasa que ustedes van a encontrar como la mayor va a ser la I y la tasa menor va a ser la I', ¿sí? Pero bueno, acá aparecen las dos tasas de interés que tenemos, la I con 0,018 y la I' con 0,015 y el plazo es de 12 meses, ¿sí? Las tasas son mensuales las dos, ¿sí?
Pero una pregunta, se dice el interés de fondo, ¿no sería la I mayúscula? Porque no dice la No, tasa. la tasa, porque es en tasa, ¿sí? Ah. La tasa de interés. El interés del fondo es la tasa de interés del fondo. Entonces, sí, acá podríamos poner, sí, el interés del fondo, vamos a ponerlo así, ¿sí? La tasa de interés del fondo. Así queda como más claro, ¿sí? Si a mí me piden la cuota, yo sé que la cuota es I más P, ¿sí? La I es igual a S0 por I, y la T es igual a S0, ¿sí? S0 por S a la menos 1, 1, N, que son 12, y que es 0,015. Y reemplaza, ¿sí? El valor del préstamo, ¿cuánto vale? 10.000. La tasa, 0,018, la tasa de la deuda. Acá es 10.000 por S a la menos 1, 1, 12, 0,015, ¿sí? Y esto, bueno, esto de acá, después lo reemplazan por esto de acá, ¿sí? Esto que tienen acá. Aplican la fórmula y les da el valor de la cuota. Hay algo que no entendí. Cuando pusimos el interés S0 por I, ¿eso no sería S0 por I por N? No habíamos dicho. No, ese 0 por I por N es el total de todos los intereses que vos pagás por todo el préstamo. Ah, el de interés que interés por cada cuota es ese 0 por I. Ah, perfecto, listo. Bárbaro. Entonces, profe, lo que primero conviene calcular es la cuota. Sí, acá se calcula la cuota. Sí, sí. Perfecto. Para terminar, sí. Sí. ¿Puedes ir a la parte donde decía lo de interés? Y N es igual a... ¿Acá? ¿Qué es? ¿IN qué es? ¿Es igual a N por I? No, estoy acá, ¿no? Más acá abajo. ¿Esto? Sí, IN es igual a N por I. Ah, listo. Sí. Listo. Bárbaro. Les pongo acá porque los ejercicios de parcial a veces no les dice sistema francés, sistema directo, sino les pone las características, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá un cuadro, resumen, con las características por sistema de préstamo, ¿sí? Con esto no les hincho más hoy, así terminamos, ¿sí? Entonces tenemos el sistema, tenemos cuota, tenemos amortización y tenemos interés. Empezamos con el francés. En el francés la cuota es constante, la amortización es creciente y el interés es sobre... No, esperen que... Para que entre, a ver si lo pongo así. No, vamos a ponerlo así. Acá vamos a poner tipo, si me entra mejor, ¿sí? Y acá vamos a poner francés, alemán, directo, americano. Igual no va a entrar, pero bueno. Cuota. Acá la cuota es constante. ¿Sí? El interés es decreciente. ¿Sí? Y la amortización es creciente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, un sistema de préstamo de cuota constante, interés decreciente y amortización creciente, ustedes saben que es el francés. El alemán tiene cuota decreciente, interés decreciente, fíjense que ahí coinciden, ¿sí? Esta característica, yo no les puedo decir un sistema con interés decreciente solamente, porque ustedes no saben si es francés o alemán, les tengo que dar alguna otra característica, ¿sí? O la cuota o la amortización.
y acá la cuota es... En esto, igual que el francés, coincide con el francés, y la constante coincide con el... con el alemán, ¿sí? Y acá en el americano es constante, coincide con el directo, constante, y con el francés, y constante, ¿sí? Y para diferenciar directo de americano, el americano tiene dos tasas, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, les digo un sistema de préstamo de cuota constante, interés sobre saldo de deuda, ¿sí? Que esto es sinónimo de creciente, ¿sí? Y amortización creciente, ustedes identifican que esto es francés, ¿sí? Porque tienen que ir rastreando dicen, bueno, cuota constante, eliminé el alemán, ¿sí? Ya el alemán lo eliminé, pero cuota constante puede ser francés, directo o americano. Interés sobre saldo de deuda decreciente, ya eliminé directo y americano, con lo cual ya saben que es francés, ¿sí? Ahora, yo les digo, vamos a poner ejemplo, ¿sí? Yo les digo, un sistema de préstamo de amortización constante, interés sobre saldo de deuda y amortización y cuota decreciente, ¿sí? Ustedes saben que esto es alemán. ¿Por qué? Porque dicen amortización constante, elimino el francés, ¿sí? Porque constante puede ser alemán, directo o americano. Pero después me dice interés sobre saldo de deuda es decreciente, por lo tanto eliminé directo y americano y me quedé que el sistema es el alemán, ¿sí? Pero siempre tiene que haber como mínimo dos, porque con uno solo hay una característica que siempre se comparte con otro, ¿sí? Entonces, esto ténganlo como medio, es el resumen del cuadrito donde veíamos las características de cada uno, pero ténganlo como presente para cuando estudien, porque a veces en los parciales aparece así, ¿sí? Sistema de cuota constante, interés decreciente y amortización creciente. Bueno, francés, ¿sí? Pero bueno, con este resumen ya me parece que como que tienen todas las... Profe, perdón, ¿puede volver a explicar cómo calculó el interés en el sistema americano? Sí, Eso el interés es el valor del préstamo por la tasa de la deuda. Perfecto. Bárbaro. Ay, perdón, ¿puedes bajar un segundito? ¿Bajo acá? El denominador. Y más, a los ejemplos más. Sí. Entonces, decíamos, constante, el sistema de préstamo cuota constante. Entonces van a cuota y dicen, bueno, constante, ¿cuál eliminé? El alemán, pero francés directo y americano tiene cuota constante, así que necesito algún dato más. Interés sobre saldo de deuda, que es lo mismo que decreciente. Este tiene decreciente, pero estos dos tienen constante. Listo, ya eliminé directo y americano, francés. ¿Sí? Este último es como para reforzar, si quieren. Si tienen alguna duda, dicen, bueno, amortización creciente, el francés, pero ya los eliminaron en el anterior, los tacharon, ¿sí? Con este es lo mismo, sistema de amortización constante. Amortización constante, eliminé el francés. Me quedo alemán, directo o americano. Interés sobre saldo de deuda es interés decreciente. Listo, directo y americano afuera. Quedó alemán. Y para verificar, cuota decreciente. Sí. Perdón, la última pregunta. Lo de S, ¿viste? Es solamente el denominador del T, ¿no? O sea, eso de 1 más I' a la N menos 1 dividido I', ¿eso es S?
Eso es S a la menos 1, es decir, primero va el interés y después abajo va 1 más I a la n menos 1. Es decir, acá... Claro, o sea, al revés, para que sea Claro, menos 1. serían... La inversa, listo. Vamos Gracias. No, de nada. O sea que estamos lo hacemos. Esto sería 0,015 dividido 1.015 a la 12 menos... Ahí quedaría esto. ¿Sí? Listo. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Profe, Sí. una consulta, ¿cómo se hace para sacar el interés ganado de determinado periodo? ¿O sí es a lo último, por N? No. El interés ganado, por ejemplo, si vos querés saber el interés ganado en los primeros 5 periodos, lo que haces es al valor del préstamo, le restás acá 5. Acá es N, sería 5 por la T. Ah, listo, genial, gracias. Bárbaro. Listo.